Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias de Marvel Sin Filtro. En esta ocasión nos centramos en los proyectos de Marvel Studios, en las películas que vamos a ver el año que viene. Y por supuesto comenzamos con la esperada Avengers Infinity War y su tráiler, que esperamos que sea publicado, según dicen los rumores, en la primera semana de diciembre. Esto descarta un poco esa hipótesis, ese rumor que decía que el tráiler de Avengers Infinity War se vería junto con el estreno del episodio 8 de Star Wars. Así que no parece que no va a ser, no tendremos que esperar al 15, sino que el día 2 de diciembre, que es la fecha que se rumorea, It is 9:06 a.m. on Tuesday. I've always seen trailer reaction videos. Sometimes they've been pretty good. It's basically just going to be my reaction to the new Thor trailer. Guardians of the Galaxy 2. I cannot wait. I'm so excited! Hype is getting real. I finally know what I have to do. You're unworthy! I cast you out! You just don't know when to give up. I could do this all day. This is nothing we were ever trained for. I'm bringing the party to you. I like her. I guess we're stuck together. Partners. Yeah. Are you ready to become a hero? There's so much you don't know. Teach me. Oh my God! What happens now determines what happens to the rest of the world. We want the Infinity War trailer right now! Ready? 3, 2, 1, boom! Película, y en ella podemos ver a tres personajes importantes: al Capitán América, a la Viuda Negra y al Halcón. La verdad es que este arte promocional nos ha gustado mucho porque ya podemos ver el look que ya hemos podido ver en anteriores noticias de esta película, que veremos al Capitán América cambiado con ese aspecto más barbudo, y que todo hace indicar que va a actuar bajo el seudónimo de Nómada. Porque si hacemos caso también recientemente a una broma, despiste o descuido que ha tenido el actor Sebastian Stan, que en una de estas promociones que estaban haciendo, en uno de estos carteles promocionales, no se le ocurrió otra cosa que escribir al lado la palabra nómada. Así que casi seguro este Capitán América pues le veremos en ese papel de nómada. También nos puede ver la Viuda Negra con ese rubio platino, en lo que creemos que probablemente sea pues trabajando infiltrada o intentando pasar más desapercibida. Y tras el estreno de Infinity War, el siguiente proyecto que veremos en pantalla grande será Ant-Man and the Wasp, una película cuyo rodaje ha sido oficialmente finalizado, como hemos podido saber esta semana gracias a las redes sociales. El propio director Peyton Reed, en su cuenta de Twitter, escribió el pasado lunes que tras un domingo largo e intenso de rodaje, que finalizó bien a entrada la noche, se daba por terminada la película, lo que era la fase de rodaje. Algo que más o menos podíamos saber porque unas semanas antes la actriz que interpreta a la avispa, Evangeline Lilly, anunció también en sus redes sociales que su participación en la película se daba por finalizado cuando subió una especie de foto de cena de despedida junto con sus compañeras de reparto. Ha sido un rodaje que se ha extendido 3 meses y medio en el tiempo, empezó el agosto pasado, y la verdad que tan solo queda ahora mismo lo que son las labores de postproducción. Así que nosotros, hasta que esperemos el estreno de la película, lo que sí que vamos a contar es un poco las informaciones recopiladas en las últimas semanas, los últimos meses, en las cuales, por ejemplo, hemos podido ver una especie de fotos en las cuales se podía ver a la actriz Michelle Pfeiffer, que ya fue confirmada como la avispa original, a Janet Van Dyne, que va a interpretar a la esposa de Hank Pym. A ambos actores, tanto a Michelle Pfeiffer como a Michael Douglas, les podíamos ver una escena en la cual parecía que los dos estaban en una especie de picnic. A los dos les vimos caracterizados, maquillados como personas de avanzada edad, y esto quizás nos puede dar un poco pistas de lo que puede ser el futuro de la película. Ojo, porque ya sabemos que todas estas imágenes también pueden ser un poco engañosas y quizá a lo mejor no sea exactamente lo que parece, pero ya sabemos que en la sinopsis de la película Hank Pym va a pedir que tanto Scott Lang como su hija se involucren en una especie de
misión en la cual tiene que ver con el pasado de Hank Pym y que va a tener a buen seguro algo que ver con ese universo cuántico que pudimos ver descubierto al final de la primera cinta. También hemos podido ver en el rodaje de esta película al actor Lawrence Fishburne, que va a interpretar al Dr. Bill Foster, alias Goliath, y por la edad creemos que también va a ser un superhéroe que va a compartir, va a ser de la misma época que Hank Pym y la avispa original. Es decir, será un personaje del pasado probablemente. Atentos que este actor la verdad nos ha sorprendido porque cuando hablaba de esta película, de su participación, saltó con una noticia en la cual decía que él está trabajando en un proyecto ultra secreto para Marvel que va a cambiar el mundo, según dijo. Así que bueno, esperando a saber más información sobre este proyecto secreto, pues nos hemos quedado todos un poco sorprendidos. Lo que sí también hemos podido ver esta semana es al actor Paul Rudd en una especie de promoción en el canal HBO, en el programa llamado A Night of Too Many Stars, en la cual respondía a varios fans de la película, respondía a sus preguntas, y lo que nos llama la atención es que hemos podido ver en ese programa el disfraz, como están diciendo últimamente con cierta polémica en las críticas de cine, el uniforme de este hombre hormiga para esta secuela, que la verdad es que por lo menos en pantalla lucía francamente bien. Y seguimos con futuros proyectos, y todavía tendremos que esperar bastante más que al hombre hormiga, y es ni más ni menos que la película de Capitana Marvel. Esta semana hemos tenido noticias bastante jugosas porque Marvel parece confirmar que está ultimando las negociaciones con el actor Jude Law para interpretar ni más ni menos que al Capitán Marvel. Bueno, así dicho, quizá no sea exacto del todo. Va a ser contratado para interpretar al Dr. Walter Lawson. Este es el disfraz humano que tenía el Capitán Marvel en los cómics, por lo cual entendemos que quizá a lo mejor debería interpretar a este personaje, Capitán Marvel, pero ojo con las variaciones en Marvel Studios. Este es el fichaje que se ha anunciado por sorpresa, la verdad, estos últimos días nos ha dejado un poco sorprendidos. Yo la verdad es que siempre deseaba que si alguna vez aparecía el Capitán Marvel original fuera interpretado por Matthew McConaughey, siempre le he visto el actor ideal, pero bueno, también Jude Law pinta bastante bien, que además va a ser un actor que va a estar en estos próximos años bastante atareado, porque ya también se le ha confirmado que va a interpretar al joven Albus Dumbledore de la saga de Harry Potter en esa secuela de Animales Fantásticos y Dónde encontrarlos, que también va a ser estrenada. Y por supuesto también la tercera entrega de Sherlock Holmes junto a Robert Downey Jr., a nuestro Tony Stark, que también se estrenará en 2019, esa tercera entrega. Atentos porque más noticias sobre la Capitana Marvel. Recientemente hemos podido saber que ya están en tareas de preproducción y que el rodaje probablemente empezaría en marzo y se extendería hasta finales de julio. Eso es lo que nosotros esperábamos y todo lo que parece que confirmar, pero últimamente en las últimas noticias han salido la información de que a lo mejor en la última semana de enero, durante toda esa semana, a lo mejor se podría iniciar un rodaje adelantado para poder rodar ciertas escenas claves, y que el motivo de hacerlo en ese momento es porque justamente coincidiría con el rodaje de Avengers 4, con parte del reparto de Avengers 4, con lo cual pues así se podrían rodar escenas en las cuales involucran o en las que participarían distintos personajes del universo cinematográfico Marvel, del UCM. Así que todos bastante expectantes porque esto pues tendría bastante buena pinta. Sabemos que Capitana Marvel será estrenada justamente antes de Avengers 4 y esto quizá a lo mejor se ruede una escena que pueda verse en la propia película de Capitana Marvel, o bien ya se está adelantando algún tipo de cameo o algún tipo de historia que sirva como de adelanto para el final de Avengers 4. Atentos porque también dentro de las informaciones que se han dado, ya sabemos, esto ya sí que ya es de dominio público, que esta película va a estar ambientada en los años 90 y se van a adaptar en cierto modo ciertos aspectos de esa guerra Kree-Skrull, con lo cual las dos razas alienígenas estarán presentes. También sabemos que va a estar presente Nick Furia, vamos a estar Samuel L. Jackson interpretando nuevamente a este personaje, y se ha dicho, o por lo menos se ha podido saber, que veremos a Nick Furia con los dos ojos, es decir, todavía no ha perdido el ojo. ¿Será en esta película en la cual descubramos cómo lo perdió? Bueno, eso es más o menos las informaciones que tenemos. Ya sabemos que va a ser la primera película de Marvel en la cual va a tener a una superhéroe, una superheroína como protagonista, y la verdad que queda bastante tiempo para ver qué es lo que nos van a contar de la película, pero ya por lo menos
toda esta primera información de la aparición de este Capitán Marvel, o por lo menos este Walter Lawson, que actuaría de mentor de Carol Danvers, es decir, la Capitana Marvel en los cómics, pues a lo mejor lo vemos también reflejado en la película. Con datos de taquilla, porque este fin de semana pasado, en la taquilla americana hemos podido saber que Thor Ragnarok ha alcanzado el puesto número 3 en taquilla tras 2 semanas consecutivas en el número 1, cediendo su puesto, como es lógico normal, a la Liga de la Justicia, que el fin de semana pasado fue estrenada. Atentos, porque con este resultado de taquilla, con lo que ha adquirido este fin de semana, ha sido unos 21,8 millones de dólares en taquilla local, que unido a los 24,1 recopilados en el resto del mundo, hace que la película sobrepase ya los 700 millones de dólares. Con esto, la verdad que hace que Thor Ragnarok tenga unos números francamente impresionantes, bastante buenos, porque ya con esto ha superado a las anteriores entregas de la trilogía. Eso ya lo sabíamos que iba a ocurrir. Y atentos, porque ahora mismo está moviéndose en números muy parecidos a los del Doctor Extraño y a los de Guardianes de la Galaxia Volumen 2, con además más información, porque también es la 17ª película de Marvel Studios que se estrena siendo número 1, que eso es otro logro de la película. Y atentos, porque gracias a esta película Marvel Studios ha conseguido superar la cifra de ganancias de 5 billones de dólares, ni más ni menos. La verdad que la película está funcionando bastante bien, ya ha superado también en taquilla a películas de este año como de superhéroes como Logan y Wonder Woman, y la verdad que tiene todo pinta, pues bueno, de que ya la labor de Marvel Studios con esta película en cuanto a taquilla han sido conseguidos. Por otro lado, la Liga de la Justicia, que se ha hecho con el puesto número 1 este fin de semana pasado en la taquilla americana, su recaudación ha sido un poco regular, porque se encuentra con 96 millones de recaudación, unos 20-30 millones menos de lo previsto para su estreno. Warner tenía una previsión de unos 110-120 millones de dólares que fueran recaudados este fin de semana. Haciendo una comparación, por ejemplo, Wonder Woman o Thor Ragnarok no se esperaba que llegasen a los 100, o estarían casi llegando a los 100, y hemos descubierto que Wonder Woman consiguió superar esa barrera con 103, e incluso Thor Ragnarok creo que ha llegado hasta los 120, si no mal no recuerdo. La verdad que esta película, que tiene un presupuesto de 300 millones, se le queda bastante corto esos 96 millones de dólares, y la verdad que incluso también, si lo comparamos con estrenos de películas que en teoría es un poco similares, estamos hablando de Vengadores de la Era de Ultron, que estas películas en su fin de semana de estreno, pues la primera consiguió superar los 200 millones y la segunda, la Era de Ultron, se quedó sobre un poco por encima de los 190 millones. La Justicia no ha empezado con buen pie con respecto a la crítica, porque han sido numerosas las críticas negativas que ha recibido por parte de la prensa especializada en cuanto a cine, queremos decir. La verdad es que son críticas que la verdad que tienen ciertos elementos objetivos en común, que parece que sí que son ciertos, pero muchos empiezan a pensar que si esto no es un complot contra DC Warner. Además, todo esto se haga DC Warner. De críticas Rotten Tomatoes, que ha puesto una puntuación bastante baja, la ha puesto, si mal no recuerdo, en un 41%. Parece ser que ha hecho trampas, o que hay una especie como de complot contra DC. La cuestión ha sido porque un crítico ha denunciado que su crítica, su review, había sido subida a Rotten Tomatoes sin que él lo supiera. Nosotros en Marvel Sin Filtro tampoco sabemos exactamente cómo funciona este agregador. Nosotros pensábamos que los críticos eran los que subían las críticas, pero al parecer, aunque sí que esto es cierto, y esto sí suele ocurrir generalmente, es decir, ya hay muchos críticos que tienen por costumbre subir sus críticas a Rotten Tomatoes para que sean consideradas, parece ser que Rotten Tomatoes sí puede agregar, viendo críticas por ahí, recogerlas y subirlas por él. Claro, esto en principio parece fácil, porque si tú lees una crítica y sabes si es buena o mala, pues puedes calificar la película de fresca o podrida, que es como así lo hace Rotten Tomatoes. Pero claro, para hacer hay críticas que no son muy claras si la película es buena o es mala, es decir, es mucho más difícil discernir esto, y esto suele dejarse más a la mano del crítico, y es aquí quizá donde muchos opinan que es donde Rotten Tomatoes está haciendo complot contra DC, porque a la hora de subir estas críticas, que a lo mejor pues, el crítico había decidido, pese a sus fallos que saca en su crítica, darle el fresh, pues a lo mejor Rotten le da un Rotten, que es un podrido. Es que parece ser que la guerra entre DC y Marvel es eterna, y parece que también se ha pasado a este campo de Rotten Tomatoes, porque viendo los números hemos visto que, por ejemplo, la crítica había puesto un 92
82% a Thor Ragnarok, una cifra que los CCitas consideran sobrevalorada, mientras que la película de la Liga de la Justicia ha recibido tan solo un 41%. Eso sí, lo que sí que parece coincidir es el público, que también vota en Rotten Tomatoes diciendo si le gusta o no le gusta la película. La cosa sí que parece estar más igualada, porque mientras que Thor Ragnarok tiene un 88%, vemos que la Liga de la Justicia tiene un 84%. La verdad es que sí que es algo que la gente ha estado diciendo, que es que la película es muy entretenida, está muy bien y que la verdad es que la gente la ha disfrutado. Que tiene los fallos que dice la crítica, sí es cierto, pero quizá muchos creen que es demasiado exagerado decir que es mala la película. Y curiosamente esta guerra de bandas la llevamos de forma global. Esta semana se dio una noticia muy curiosa en la cual, analizando todas las películas y todas las series que hay tanto de Marvel y DC, o de Marvel Studios, DC Warner, pues veríamos cómo en esa guerra gana DC Comics, así que ahí no veríamos tanto complot. Esta noticia dice que, bueno, tras un análisis de computar todas las reviews y todas las críticas que hay de todas las películas, de todas las series de ambos estudios, pues veríamos cómo DC se alza con la victoria por muy poquito, con un 67,7%, mientras que Marvel se quedaría un 64,1%. La verdad es que es algo curioso porque, bueno, si lo analizamos sí tiene cierto sentido y cierta lógica. Es cierto que Rotten Tomatoes, las últimas películas de Marvel Studios, tienen puntuaciones altas, sobrepasando algunas de ellas los 90%, 90 y pico. Y mientras hemos visto pues como las últimas del universo extendido de DC pues han recibido valoraciones bastante malas. Pero claro, hay que tener en cuenta que si vamos al pasado esto cambia bastante, porque veremos cómo hay películas como la trilogía de Batman de Nolan o las películas clásicas de Batman y Superman que siguen teniendo el cariño, el recuerdo y el buen hacer de esos años. Vemos cómo la nota sube. Y vemos también que si vamos al pasado pues tenemos que rescatar esas primeras películas de Marvel Studios. Estamos hablando de Daredevil o el Motorista Fantasma, que digamos no tenían mucha calidad, con lo cual ahí la cosa se va equilibrando. Si pasamos al tema de las series, pues también vemos la lógica de esta puntuación, porque aunque Netflix tiene mucha calidad, ahí tenemos ese 10% de Iron Fist que baja bastante la media, y también tenemos otros productos de televisión de Marvel que a lo mejor no están tan bien. En cambio, lo que es ese Arrowverse, todas esas películas de los héroes del mañana, las leyendas del mañana, pues al final todo eso hace que la media de DC sea bastante alta en cuestión de series. Y además, si nos fijamos en este ranking que saca la noticia, vemos una cosa curiosa. DC en ambos listados, en ambos tops, en el de películas y en el de series, se alza con el primer puesto en ambas partes, pero mientras vemos que Marvel es la que tiene más cantidad o tiene más puestos dentro de ese top 10, tanto en series como en películas. Así que bueno, todo es un poco relativo, pero bueno, al fin y al cabo también tiene su sentido, su lógica, y bueno, también es un poco lo bonito de esta rivalidad, esta bonita rivalidad entre Marvel y DC. El tema de las películas, para centrarnos en el mundo del cómic, aunque últimamente con las noticias que estamos recibiendo no ganamos para sustos, porque no nos habíamos recuperado la marcha de Bendis cuando este viernes pasado Axel Alonso, editor jefe de Marvel, anunciaba su renuncia al cargo y su marcha a las casas de las ideas. Ante este anuncio, Marvel lo que ha hecho ha sido promocionar al cargo de editor en jefe a C.B. Cebulski, un hombre de la casa que se ha encargado últimamente del departamento de marketing en el mercado asiático y que es un reconocido cazatalentos. Gracias a él hemos podido disfrutar de artistas y autores como Adi Granoff, Steve McNiven o Sara Pichelli. Estos tres últimos los adoro, y autores como Jonathan Hima, que han hecho que trabajasen para Marvel. Cebulski va a ser el cuarto editor en jefe. Anteriormente estaba el propio Alonso, anterior estaba Quesada, y también teníamos a Bob Harras como los editores en jefe. Anteriormente hubo un año en el cual no existía la figura de editor en jefe, porque cada línea, digamos, tenía su propio editor en jefe, y detrás de esa etapa en la cual había varios editores jefes, pues hemos tenido a grandes en el mundo del cómic, como era Roy Thomas, teníamos también a Jim Shooter, el polémico Jim Shooter, o por ejemplo el propio Stan Lee. La verdad que nos ha sorprendido la marcha de Axel Alonso, pero también en cierto modo tiene su lógica. Cuando las cosas suelen ir mal en una editorial, suele ser el primero en entonar el mea culpa y el que suele echarse la culpa encima, y suelen dimitir y dejar el cargo. Es cierto que Axel Alonso llevaba una etapa bastante larga, quizá notamos cierto desgaste. La fuga de grandes autores en Marvel quizá ha sido el motivo, y la marcha de Bendis la gota que ha colmado el vaso, y que quizá de este modo Axel Alonso ha decidido dejar a un lado, apartarse a un lado y dejar que otros continúen con su carrera. Es cierto que Marvel lleva una etapa un poco complicada, había cierta bajada en las ventas, los
intentos de reconducir y de subir las ventas tampoco han sido muy acertados, y de hecho, incluso aprovechando la ocasión, un histórico de Marvel Comics, un antiguo editor en jefe de Marvel Comics, Jim Shooter, también hace poco se le ha hecho una entrevista y se le ha preguntado sobre la etapa de Marvel, esta última etapa de Marvel, y ha echado pestes, ha aprovechado para echar bastante cizaña, para echar más leña al fuego, porque al comentar respecto a ese Secret Empire, a esa versión del Capitán América convertido en nazi, pues él ha dicho que, vamos, que era un horror, que cómo podía cometerse semejante atrocidad. La cuestión es que, por ejemplo, ha dicho frases como, por ejemplo, que si Jack Kirby se estaría revolviendo en su tumba viendo al Capitán América convertido en un nazi, e incluso ha dicho que Joe Simon se alzaría de su tumba para matar a aquellos que se le ha ocurrido semejante idea. Así que bueno, ahí está, los consejos de Jim Shooter, todo un grande en el mundo del cómic. Y terminamos con un rápido resumen de las novedades que vamos a tener en Marvel Comics para febrero, y comenzamos con Infinity, un evento que comenzará en febrero y del cual Marvel ha filtrado un teaser, tráiler, una portada, una especie de imagen en la cual podemos ver a 3 personajes portando gemas del infinito. Uno de ellos, la verdad es que es bastante extraño verlo con una gema, porque no me parece que le pegue mucho. Hablamos de Lobezno, ese Lobezno original que las páginas de Marvel Legacy ya sabemos que va a volver a la vida, y hemos podido ver que se hacía con una de estas gemas. Otro de los personajes que vemos portando una gema es Star-Lord, que aquí sí ya tiene más sentido porque ahora mismo en Estados Unidos se está contando precisamente esta historia. Y el tercer protagonista es la Capitana Marvel, que también la vamos a ver portando otra gema del infinito. No sabemos quién posee las otras 3, ya sabemos que son 6, eso todavía es un misterio, y atentos porque también durante el mes de febrero en distintos números, en estas colecciones, de hecho lo veremos en la colección del Capitán América 697, si no mal recuerdo, en Thor 703, y creo que también en Spider-Man, Amazing Spider-Man, vamos a ver unas escenas, una especie de escenas postcrédito en la cual veremos a Lobezno, porque mientras va a estar un poco missing, más en las primeras apariciones oficiales de Lobezno tras su muerte en el universo Marvel. Y en esas escenas postcrédito parece que nos van a contar cómo ha conseguido Lobezno escapar de la muerte y de ese sarcófago de Adamantium, de su tumba de Adamantium, por qué está cogiendo la gema de infinito y qué secreto parece que está escondiendo, porque parece que tiene cierto interés en recuperar las gemas del infinito. Así que eso es lo que vamos a tener para febrero en respecto a este evento Infinity. También vamos a tener otro evento que va a comenzar en febrero, que se va a titular Doctor Extraño Damnation, que va a ser una historia en 5 partes, una especie de pequeña miniserie en 5 partes, en la cual pues vamos a ver cómo el Doctor Extraño, intentando deshacer todo el destrozo que se causó en la ciudad de Las Vegas con motivo del Secret Empire, pues va a intentar solucionarlo, y para eso pues va a tener que tratar con alguien muy especial. Hay un dicho bastante famoso que es: el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, y quizá la buena intención del Doctor Extraño de intentar deshacer todo el daño ocasionado por Secret Empire pues le obligue a hacer un trato bastante complicado con Mephisto. También en febrero veremos cómo la cabecera del Capitán América tendrá un nuevo arco argumental, el segundo a cargo del nuevo equipo creativo que tendrá este personaje. Estamos hablando de Mark Waid y de Chris Sandy, en una historia que se va a titular Out of Time, y en el que vamos a ver otra vez al Capitán América congelado vivo en el hielo. Él despertará en un futuro lejano y distante, en el cual al parecer va a tener que reunir a un nuevo equipo de comandos aviadores para luchar por la libertad. Esto va a ser el número 697, va a estar ya muy cerca de celebrar ese número 700, y veremos pues bueno cómo empezará esta segunda historia a cargo de este equipo creativo. Y por último, en el mes de marzo tendremos una nueva serie titulada Weapon H, Arma H, como así se va a titular, que va a ser una consecuencia de la conclusión del evento que hemos podido presenciar entre los títulos de Hulk y Arma X, esos armas de destrucción mutante en las cuales hemos podido ver la creación de un híbrido entre Hulk y Lobezno. El equipo creativo va a ser el mismo que estuvo a cargo de este crossover. Estamos hablando de Greg Pak, de Corey Smith, y atentos porque en la portada tendremos a Francis Leinil-Yu. Veremos a ver qué nos cuentan, pero bueno, básicamente parece que este personaje, este híbrido de Lobezno y Hulk, parece que gusta a la gente, así que veremos. Vimos que el crossover no tenía mucha calidad, realmente era un poco una historia un poco flojilla, pero bueno, parece que de momento tiene suficiente tirón como para que hagan una serie. Y esto ha sido todo, esto ha sido la novedad de Marvel en la última semana, y estamos todos esperando a ese tráiler de Infinity War que ya está a punto de salir.
Nos despedimos hasta el próximo vídeo y como siempre os pedimos que si os ha gustado que le deis un like y por supuesto también que os suscribáis, porque así cuando publiquemos un nuevo vídeo pues estaréis rápido al tanto. Por supuesto también que nos sigáis en las redes sociales, podéis seguirnos en Facebook, en Marvel Sin Filtro, y también en el resto de Twitter y también por supuesto en Google+. Así que nada, hasta la próxima semana, hasta el próximo vídeo, nos despedimos. Un saludo.